participantes, a nombre del doctor Gabriel Luna. Pues es un honor y un privilegio tener al doctor Malion Benavides con el tema Modelo Profesional de Seguridad Pública con un enfoque en la inteligencia política criminalística. Me voy a permitir dar algunos puntos relevantes de su currículum. Debido a que es un extenso currículum, doctor, voy a tomar lo más sobresaliente de su etapa académica y profesional. Pues el doctor Malion Benavides es médico cirujano y partero, licenciado en criminología, doctor en ciencias forenses, cuenta con la maestría de salud pública, maestría en seguridad pública y ciencias políticas, maestría Policiales. política y Ciencias seguridad policiales. Ciencias policiales. y es inteligencia policial en la conferencia. Ok. Y maestría en Administración de Hospitales, un diplomado en especialidad de actualización política en CEM en Estudios Multidisciplinarios, diplomado en Criminalística, diplomado en la esencia del crimen, Criminalística Actual de Criminología y Criminalística, certificación en Médica Forense, es perito en Médico Forense de CME y perito en Criminalística Práctica. Pues doctor, realmente es un honor y un privilegio tenerlo en casa y pues le cedo el micrófono para su excelente ponencia. Muchísimas gracias. Ok, gracias. Ahí nomás quería hacer unas correcciones. Ok. Es una maestría en inteligencia policial y seguridad nacional, aparte, sí, y tengo un curso, un diplomado de especialización en actuación policial. Eh, es ahí nomás unas pequeñas correcciones, de verdad, está un poco extenso y difícil. Me pasa todo el tiempo, no se preocupe. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con lo que... no sé si me pudieras para que pueda compartir pantalla, por favor. ¿Mm? Eh, Hoy en Claro que día, sí. una de las agendas pendientes y la agenda que implica un reto más grande para el Estado mexicano y es algo que tenemos, no nada más de ahorita, que tenemos yo creo que los últimos 30 años con este tema todavía pendiente, es la agenda de seguridad pública. México ha sufrido transformaciones de tipo políticas con la alternancia y, bueno, tal vez sufrido no es, ha experimentado, sería el término correcto, una disculpa, transformaciones políticas de alternancia y hoy en día vivimos un sistema plural. Tenemos diferentes expresiones políticas que tienen diferentes ideologías y diferentes corrientes. Y esto ha traído como resultado un cambio en muchos modelos y sistemas de políticas públicas. Uno en particular que vamos a discutir el día de hoy es el modelo profesional de seguridad pública. Sin duda alguna, el reto está presente. Les digo, es el reto de todos los gobiernos estatales, municipales y del gobierno federal. Eh, no me dejan compartir pantalla, necesito compartir mi presentación. Vamos Sí, a dar. permítame. para Estamos que- checando. Sí, permítame, dale. Ya se pudo. Ya está. Muy bien. Perfecto. ¿Ven mi pantalla? Sí. Muy bien, aquí está. Bueno, ya mencionaron mi currículum, que es lo que hago yo. Vamos a hablar un poco de la evolución histórica de la seguridad pública en México. Como ya mencionaba, es el reto mayor que presenta. Yo creo que en conjunto a salud y educación son los grandes temas que tiene el Estado mexicano ahorita presente. Ha habido algunos avances, ha habido no algunos, yo me atrevería a decir que muchos, pero todavía seguimos debatiendo algunas opciones y modelos que podemos hacer. Se han intentado distintas fórmulas durante mucho tiempo, ¿sí? Se han intentado muchas fórmulas. La primer cambio que tenemos en un marco histórico para que entendamos sobre qué estamos parados se da en 1999, cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo
crea la Policía Federal Preventiva, o PFP. Y o sea, que eran aquellos que andaban uniformados de gris. Esta Policía Federal Preventiva aglomera, ¿sí?, a algunas unidades de policía militar del ejército para dar a lo que era la fuerza de reacción, y absorbe también a la Policía Federal de Caminos, creando la Policía Federal Preventiva. Esta tiene un estado mayor y tiene una unidad que se dedica a hacer inteligencia e investigación policial. Ese es el primer esfuerzo profesional que tenemos en México. Anteriormente, bueno, tenemos que entender también desde dónde parte. Este es el primer esfuerzo profesional que se hace. No se preocupen. Les voy a explicar qué es el modelo profesional. Todo lo vamos a ir explicando poco a poco. Pero primero hay que entender los antecedentes del problema. México, recordemos que venía de un partido único, donde había una sola expresión política que ganaba las elecciones. ¿Sí? Entonces, el modelo de seguridad pública era un modelo de tipo gubernativo, es decir, se buscaba mantener el control, ¿sí? Se buscaba mantener el control del sistema político. Estas policías de origen gubernativo, ¿sí?, perseguían a opositores políticos del régimen, llámese disidentes, llámese partidos de oposición, partidos políticos de oposición, gentes de izquierda, guerrilleros, manifestantes y algunos líderes sindicales disidentes. Eso se dedicaba, ese era el modelo de policía que había en México. ¿Por qué? Porque había una baja tasa de incidencia delictiva. Los robos generalmente eran asaltos, ¿sí? Es a partir de los 80s cuando México empieza a experimentar fuertes crisis económicas y fuertes recesiones económicas y abundantes niveles de desempleo, que empieza a aumentar la criminalidad. Esta criminalidad poco a poco va aprovechando, ¿sí?, el consumo de drogas que tenían los países del norte, los países que en ese momento estaban a lo mejor un poco más industrializados que nosotros, ¿sí? Ahorita prácticamente estamos a la par, pero en aquel momento, les digo, había todavía ciertos rezagos nacionalistas, ¿sí? Y entonces, estas organizaciones criminales van cambiando y se empiezan a dedicar a ya no solo a la introducción de mercancía de contrabando, porque recuerden que no teníamos tratados de libre comercio y no teníamos acceso a muchos productos del mercado extranjero, ¿sí? Entonces, estas organizaciones criminales, con los nuevos tratados de comercio que hubo, empiezan a convertirse en exportadores de drogas y empiezan a formarse cárteles, cosas que en México no existían. Estos van adquiriendo una gran capacidad económica y van adquiriendo una gran capacidad de fuego, y la evolución del Estado no es igual, no va a la par con esta evolución criminal. Simplemente, para entender las dimensiones del problema, no teníamos una secretaría que diera forma a políticas públicas en materia de seguridad pública. Eran centralizadas en el Ministerio de Gobernación, o la Secretaría de Gobernación, que era la que controlaba las policías del país, porque el objetivo era el control político. A partir del año 2000, entonces, viene un cambio, y en la alternancia, ¿sí?, la alternancia de poder, cambia la presidencia, cambia la expresión política, y es la derecha la que capitaliza las grandes luchas democráticas que había tenido la izquierda a través de Vicente Fox. A partir del año 2000 se crea la Secretaría de Seguridad Pública Federal. La Policía Federal Preventiva, que ya había mencionado yo, se adhiere a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pero no tiene más allá de 2.500 o 3.000 elementos. Durante el sexenio no hay cambios estructurales ni mayor contratación de personal.
aunque se tiene la idea, se crea la secretaría, se tiene el cuerpo ya relativamente profesional, todavía no se tiene el número de elementos necesarios. En 2008 viene otro cambio más, se crea un nuevo sistema de justicia penal y a partir de ahí se crea la nueva Policía Federal, se cambian las leyes y se empieza a tener una organización de 35,000 elementos aproximadamente. Entonces ya tienes la cantidad de elementos, ya tienes un modelo profesional, ya les das servicio médico, ya les ofreces una paga más competente, los profesionalizas todavía más, porque anteriormente para ser policía no se pedían estudios, cualquiera podía entrar. Y luego tenías esas famosas, en el caso de las policías ministeriales, tenías lo que se denominaba las famosas madrinas, ¿no? Que eran gente que le ayudaban a algún elemento de la policía activo, pero no eran policías como tales. ¿Sí? Todos estos elementos fueron creando una falta de profesionalización, una falta de rendimiento, una falta de motivación y por ende eventualmente actos de corrupción. Pero, ¿qué es el modelo profesional de seguridad pública? ¿Qué es? ¿Dónde nace? ¿Por qué es trascendental tomarlo? Porque se oye mucho de repente en diferentes actores políticos, no, es que requerimos policías más profesionales, es que requerimos más de esto, más de lo otro, pero ¿qué es? ¿Cómo es? ¿En qué consiste este modelo? Bueno, el modelo es creado en Estados Unidos. El padre de este modelo es August Vollmer. Vamos a hablar quién es. Tiene como eje central que la policía no esté a merced de la voluntad política y se respete como una institución. ¿Qué quiere decir esto? Si la policía está a capricho de la voluntad y del poder político, entonces los policías no tienen seguridad laboral y dependen mucho de la ideología política que tenga la expresión que pueda haber ganado democráticamente una elección. Por eso es que en el país tienes corporaciones que tienen uniformes guindas, tienes corporaciones que traen patrullas de color naranja, tienes corporaciones que traen un azul muy marcado, tienes corporaciones que traen rojo con blanco. Eso es que el talante político va tocando la institución policíaca. Entonces, muchas veces el actuar de estas corporaciones policíacas va a estar mediado propiamente por el interés de tipo político gobernante. ¿Me explico? Entonces, la institución como tal no tiene una solidez, no tiene una base porque depende 100% del aspecto y del movimiento político que estemos teniendo. Y luego cambia el presidente municipal y viene y dice que eso no sirve, todo eso que se hizo, y hay que volverlo a hacer de nuevo. Otra vez, túmbame edificios, píntamelo, quítamelo, pónmelo, tírame todas las patrullas porque nada de esto sirve, porque no traen mi color, o porque no me gusta, o porque yo quiero que traigan el color de mi partido, ¿sí? Y entonces desecho todo lo que se había hecho anteriormente, aunque pudiera estar bien hecho. Pero antes de esto, recorto a todos los elementos, córramelos a todos, porque son del otro, no son míos, y yo voy a meter a mi gente. Entonces, eso no da solidez institucional. Ese es por cómo empezó parte del problema. Entonces, el modelo profesional busca que si bien allá se denomina el comisionado de policía, aquí se denomina el director de seguridad pública o el secretario de seguridad pública, sí sean nominados por un ente político, ¿verdad? Que es el funcionario electo en funciones, pero que los reglamentos institucionales estén bien basados en la operatividad de la normativa. Por ejemplo, vamos a hacer una analogía. Vamos a pensar, ¿el seguro social cambia sus colores? ¿Verdad que no? ¿Verdad que el color es verde? Sigue siendo verde. Sí, porque esa es una institución ya sólida y consolidada. Independientemente a lo mejor el logo del gobierno en turno, bueno, se pone al lado, ¿verdad? Es normal. Pero el color institucional, ese no cambia, es el verde.
lo que ellos denominan el verde institucional, ¿no? El caso del ISSSTE es el mismo, es el gris con los vivos azules. Ese color tampoco no cambia. Bueno, más que azules es celeste, es un celeste cielo. Ese color no cambia, independientemente del gobierno que esté, tío, a lo mejor ponen el logo al lado, a lo mejor le ponen un vivo, le ponen otra, pero el logo no cambia. Y el personal tampoco cambia cuando cambia la administración, sigue trabajando la misma gente. Claro, salvo que exista algún acto de corrupción o alguna falla, alguna desviación, bueno, pues ahí ya se inhabilita al funcionario público y todo eso. Pero la esencia de la burocracia trabajadora sigue siendo la misma. Ese es un modelo profesional de salud. Es lo mismo aplicado al modelo profesional en seguridad pública. ¿Por qué deberíamos de cambiar el color de la corporación? La Sedena tampoco cambia sus camuflajes por el color político. Tiene sus camuflajes, sus uniformes bien definidos, porque son instituciones ya consolidadas y ya sólidas, y son parte del aparato de gobierno del Estado mexicano. Es lo mismo que se tendría que hacer en un modelo profesional de seguridad pública. Es la misma parte, es la misma esencia en particular. Pero les digo, llegas a los municipios, a lo mejor tal vez a nivel federal no exista tanto ese problema, pero sí a nivel estatal y municipal llegan inmediatamente, cámbiame los uniformes. Cuando debe haber un criterio homologado para todos los uniformes, para todas las corporaciones. ¿Me explico? Esto hace que se pierda identidad. Muy bien, continuamos. Voy a continuar con la presentación. Eh, este modelo en particular tiene altos niveles de exigencia para sus oficiales, ya que se les pide formación universitaria y se les pide también ciertos acondicionamientos físicos. Este modelo permite y facilita que los agentes que no tengan formación universitaria puedan de alguna manera acceder a ellas. No corre a nadie. No lo tengo preparado, bueno, lo envío a capacitar. Hoy en día en México tenemos algunas bases de este modelo porque la mayoría de los estados tienen universidades de la policía o universidades de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Por ejemplo, mi estado, Tamaulipas la tiene, Nuevo León la tiene también, Jalisco la tiene, ¿sí? Veracruz la tiene, la Ciudad de México la tiene también, ¿sí? Son las famosas, hoy se les llama universidades, anteriormente se les llamaba academias. Entonces, esa primera parte está dada, ya está dado ese paso. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que no termina de consolidarse. El padre de este modelo policial moderno profesional es el señor August Vollmer, aquí lo podemos ver. Él es una persona de mucho interés porque es el que inicia la ciencia de las investigaciones forenses. Es fundador de la vigilancia moderna profesional. Él nace en Nueva Orleans, Luisiana, el 7 de marzo de 1876. Vollmer tuvo muchos trabajos, fue bombero, trabajó de carbonero en una empresa de carbón y trabajó de soldado raso en el ejército, fue cartero, ¿sí? Y en 1905 se convierte en mariscal de la ciudad de Berkeley, California, y en 1909 ya lo hacen jefe de policía de Berkeley. En este momento en Estados Unidos había un alto nivel de inseguridad. Había bandas del crimen organizado, había mucho robo a bancos, había muchos pistoleros y forajidos, ¿sí? Que asaltaban bancos, saqueaban ciudades. Era la ley del viejo oeste, por así decirlo, como en las películas. Y había una alta corrupción policíaca en ese momento por la nula preparación que tenían los elementos. Vollmer busca aumentar el profesionalismo de la policía. Durante su mandato como jefe de la policía, Vollmer empieza a renovar el departamento de policía de Berkeley. Estos cambios son tan positivos que empiezan a copiarlos en el resto del país. Él empieza a impartir y a exigir que se dé educación universitaria y promueve el uso de nuevas tecnologías en ese momento
para combatir el crimen, como la toma de huellas dactilares, máquinas poligráficas, laboratorios criminales, y equipa al Departamento de Policía de Berkeley con radios de comunicación. En 1914, ellos son los primeros que utilizan una patrulla automovilística en Estados Unidos. Ellos son los primeros. Así de avanzado y de visionario era su modelo. Posteriormente, es elegido presidente de la Asociación de Jefes de Policía de California y en 1922 se convierte en presidente de la Asociación Internacional de Jefes de Policías. Durante este tiempo, Vollmer sugirió cambios en la actuación policial de todo el país. Creó programas, los programas que hizo en Berkeley, pidió que los replicaran y siempre abogó por el uso de más tecnología y ciencia en la capacitación policial. Él es el que empieza a dar lugar a las ciencias policiales modernas y empieza a integrar todo. Empieza a integrar las huellas digitales, empieza a integrar la fotografía policial de Bertillon, empieza a hacer perfilaciones criminales, empieza a utilizar coches automovilísticos y radiocomunicaciones, ¿sí? Y abre el espacio para que las mujeres puedan ejercer labores de policías. También exigía que sus policías estudiaran mucho el comportamiento humano. Él decía que la actuación policial debe ser la prevención del delito, no la reacción. Y hoy en México muchas veces lo que buscamos es la reacción, no la prevención misma, ¿sí? Ya después, años después, empieza a dar clases de administración policial, ¿sí? Y en la Universidad de Chicago, en Berkeley, en Chicago, se retira como jefe en 1931 y toma el cargo de profesor de administrador policial en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de California. Continúa enseñando hasta 1937 y publica sus memorias en 1935 y varios libros más. Y perfecciona los cursos de criminología en la universidad. Ya en los 50 fallece con Alzheimer. Desarrolla la enfermedad de Alzheimer y fallece. El modelo de seguridad pública, ya teniendo los antecedentes y el marco histórico, vamos a hablar de lo que es el eje central de esta conferencia, que es el modelo de seguridad pública con enfoque en inteligencia policial y criminalística. La base es la profesionalización. Tiene como piedra angular un modelo profesional. La inteligencia policial para poder identificar los puntos claves donde vamos a requerir más presencia del Estado y cómo prevenir el delito, ¿sí? Y utilizamos la policía de precisión o el modelo de Bill Bratton de las 3 R's. Rapid Response, Reactive Investigation, ¿sí? Rapid Response, Reactive Investigation. Y también, aparte de la reacción rápida, ¿sí? Investigaciones con enfoques. Continuamos. Permítanme un momentito, denme un segundito. Tengo una llamada aquí. ¿Me permiten un momento? Sí, doctor, con gusto. Ya, discúlpenme. Y en cuanto al modelo de las 3 R's, Random Patrol también, patrullajes aleatorios o investigaciones también enfocadas. Muy bien. La carrera policial debe ser una vocación y una aspiración. Se basa en una formación profesional con capacitación constante, niveles académicos, universitarios o bachillerato policial, estímulos
para continuar capacitándose, tiene que dar seguridad laboral, seguridad médico, estímulos y seguridad a los familiares y garantizar un retiro, cosa que es muy difícil actualmente. Que un policía se pueda retirar, es bien difícil que se pensione. Tiene que aplicar también nuevas tecnologías para el combate a la delincuencia, modernizar los cuerpos de seguridad pública estatales. Muchos estados ya lo están haciendo, ¿sí? Esto sí se está logrando hacer. Tal vez no en el nivel que se requiere, pero ya hay muchos esfuerzos. Y generar identidad, hacer sentir orgulloso a quien porta el uniforme. Tiene que tener especialización entre todos sus elementos y utilizar la inteligencia policial con plataforma de base de datos. Pero, ¿qué quiere decir la especialización de todos sus elementos? ¿De qué hablamos cuando decimos especialización de todos los elementos? Que cada uno de ellos tenga una capacitación diferente enfocada, es decir, que existan policías con capacitación de tráfico, que existan policías que tengan capacidades para procesar, que existan policías que sepan atender violencia de género, ¿sí? Que existan policías que sepan hacer investigaciones, ¿sí? Que sepan conducir sus propias investigaciones y establecer sus mismos ciclos de base de datos, policías científicas, pero no solo en el procesamiento de indicios, sino también policías con especialización cibernética, por citar algunos ejemplos, ¿sí? Esa es parte de la especialización que tenían que tener. Pero, ¿por qué es relevante la especialización? Miren, siempre tenemos que estar viendo qué es lo que sucede para que entendamos cómo va a ser el escenario sobre el que nosotros vamos a desempeñarnos. En la Ciudad de México hay un cambio paradigmático muy importante en las policías, sobre todo en las que son de origen preventivo y en las estatales. En marzo de 2020 se autoriza a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con los cambios jurídicos y legislativos, a conducir sus propias investigaciones y realizar sus propias intervenciones y operativos tácticos, independientemente de los operativos y las acciones que pueda tener la Agencia de Investigación Criminal o la Sedena o la Marina. Entonces, la misma Secretaría conduce sus investigaciones. ¿Cómo es que logra esto? ¿Por qué? Porque tiene niveles de especialización en inteligencia policial y en operativos tácticos entre sus mismos elementos. Entonces, de esta manera ellos pueden conducir a cabo sus propios operativos y dar fuertes golpes a los diferentes cárteles que operan en la Ciudad de México, como la Unión Tepito, la Unión, la Barredora, todos esos, ¿sí? De esa manera pueden ellos hacerles frente e ir generando una percepción de seguridad, también resolver el problema, tanto sin la intervención del gobierno federal, que esa es otra parte del problema. Se culpa mucho al gobierno federal. Es que venga el gobierno federal, que venga. No, las mismas policías estatales tienen que empezar a poco a tomar el control, y por eso es importante la formación estratégica y la profesionalización de las mismas. Muy bien, continuamos. Pero, ¿cómo utilizamos la inteligencia policial? ¿Qué es la inteligencia policial? La inteligencia policial es muy importante para el desarrollo de todos los gobiernos y las corporaciones de seguridad pública. Este ciclo de inteligencia se va a basar en una base de datos que se nutre de la información que aportan diariamente los mismos elementos en el número de delitos, en las características de los delitos que tengo, en el modus operandi de estos delitos, ¿sí? En los delitos de alto impacto, en las zonas geográficas donde están ocurriendo, ¿sí? Los puntos geográficos que están sucediendo en mi ciudad, en mi comunidad, ¿sí? La falta de servicios o los mismos que pueda haber en esa determinada zona, la cantidad de escuelas que tenga ahí, los sitios de interés estratégicos que yo tenga ahí
para el desarrollo mismo de la sociedad, ¿sí? Y los niveles económicos y de marginación que puedan existir en esa zona. Ese es por una parte. También me va a aportar datos e indicios de diferentes bandas y de sujetos que sean de interés. Es decir, esta base de datos, este ciclo de inteligencia policial, se nutre de bases de datos criminales que obtengan, que se complementen con todos estos datos, pero también con carpetas de investigación, ¿sí? Y con órdenes de aprehensión existentes de determinados individuos. ¿Por qué? Porque puede ser que yo lo detenga por un simple asunto de tránsito, pero al meter sus datos a la base de datos, a esta base, a esta computadora, a este Comstat, ¿sí? Nos va a ofrecer información que a lo mejor esa persona trae una orden de aprehensión por algún otro delito, ya lo encontré, ya lo detuve y ya lo pongo a disposición porque trae una orden de aprehensión. O esta persona trae historial delictivo, ¿sí? Ya tiene antecedentes de violencia intrafamiliar o de portación de armas o de tomar ebrio en la vía pública y de esa manera lo ubico. Entonces, estos ciclos de inteligencia policial, estas bases de datos, nos van a dar a la formación del ciclo en sí, que consta de las siguientes fases. Planeación, planeación, recolección, procesamiento y análisis, difusión y explotación y retroalimentación. Con todos estos datos que me estén generando constantemente mis unidades policíacas, yo voy obteniendo información y puedo planear intervenciones estratégicas, acciones preventivas, ¿sí? Acciones reactivas también, y dónde necesito más presencia de elementos y qué tipo de elementos necesito, ¿sí? ¿Cuántos patrullajes necesito al día? Pero no solo eso, ¿qué acciones tiene que hacer el Estado también para rescatar esa zona? A lo mejor requiere acceso a servicios públicos, a lo mejor requiere, están en muy malas condiciones los espacios de relajación o los lugares de esparcimiento, ¿sí? O requiere más jardines, o requiere alguna intervención estratégica del Estado, o requieren a lo mejor acceso a la salud o acceso a la educación, a lo mejor no hay una escuela por ahí. Esto lo voy a obtener a través de la inteligencia policial. Todos estos datos, yo puedo establecer qué acciones necesito hacer en mi comunidad para poder llevar a cabo estas estrategias, porque no solo es la presencia de más elementos, sino qué van a hacer estos elementos ahí una vez que estén ahí. De nada me sirve a mí tener 45 tanques. Va a decir la gente, pues sí, están, sí, pues ya están, pero ¿qué están haciendo? ¿Cuál es el objetivo de que estén ahí? Ah, ok, todo eso tiene que ir acompañado de, ¿sabes qué? Yo tengo que en tales cuadras, en tales colonias, hay este tipo de reporte de delitos, hay este modus operandi, sospechamos que es esta banda o que esta banda está haciendo narcomenudeo también asociado a alguna organización criminal tipo cártel. Bueno, entonces ya voy buscando los puntos, ¿verdad? Connect the dots, como dice Bill Bratton. Este modelo de inteligencia es la clave central para establecer qué es lo que la corporación va a hacer en sus operaciones diarios y nos va a dar lugar a algo que se llama el trabajo policial de precisión o lo que Bill Bratton denomina Precision Police. Este es el modelo de las 3 R's que ya decía hace un momento. Rapid Response, respuesta rápida, Random Patrol, patrullaje aleatorio, y Reactive Investigation, investigación reactiva. Estos 3 tienen que ir acompañados porque la inteligencia policial me va a permitir identificar estos puntos de interés estratégico, ¿sí? Estos puntos donde hay una alta incidencia delictiva, donde hay una alta presencia de alguna organización criminal, y voy a poder tener patrullajes aleatorios ahí para detener actividades ilícitas o inclusive prevenirlas.
Pero no solo eso, me va a dar una respuesta más rápida cuando existe una llamada de auxilio por parte o una denuncia por la ciudadanía. Y me va a dar una investigación reactiva. ¿Por qué? Porque me va a permitir, en base a la respuesta rápida que ya di por un patrullaje aleatorio, poder hacer investigaciones rápidas, que sean reactivas. Al momento del crimen, yo ya empiezo a investigar y ya empiezo a tener sospechosos y ya empiezo a recolectar indicios y ya empiezo a nutrirme de información para poder dar con los perpetuadores de ese delito en particular. Este ciclo se convierte en una herramienta indispensable para llevar patrullajes en zonas de alta peligrosidad o con altos índices de delito, como ya decía. La respuesta rápida trae la certeza de que el Estado está ahí para garantizar el orden y el respeto, que eso es algo que de repente la ciudadanía exige mucho. Pero el respeto a los derechos humanos también, teniendo una proximidad, ¿sí? Y haciendo puestas a disposición correctas sin necesidad de torturar. Al llevar rápido, ¿sí? Puedes controlar bien la escena del crimen, iniciar el acordonamiento respectivo, tener contacto con estos ciudadanos que pudieron haber sido testigos y tener información de primera mano que en el mejor de los escenarios te va a llevar a una captura de los delincuentes y el desmantelamiento de alguna organización criminal. Conforme vayas deteniendo delincuentes y vayas afectando las finanzas de las mismas organizaciones criminales, los vas a ir debilitando y los vas a poder capturar a todos. ¿Sí? Este tipo de acciones en países como Estados Unidos se mide la respuesta por la vía computarizada. ¿Qué tan rápido están llegando mis unidades ahí? ¿Cuántos elementos tengo y qué tan rápido es la respuesta? Si tardan 1 hora, media hora, 30 minutos, 40 minutos, ya vamos mal. La respuesta tiene que ser entre 7 y 10 minutos como máximo, ¿sí? Pero estos patrullajes aleatorios van a permitir una respuesta también rápida, van de la mano, ¿sí? Nos va a dar la confianza con los vecinos en diferentes comunidades, va a disuadir a los criminales, ¿sí? Y aparte de eso, va a generar una percepción de seguridad. Y eso es lo más importante que a veces tenemos que hacer, que se genere esa percepción en seguridad. La investigación reactiva va a aplicar la metodología forense para ubicar a los perpetradores del delito, pero no solo eso. Esa investigación reactiva va a generar también indicios que van a nutrir a mi plataforma y a mi base de datos para la inteligencia policial. La criminalística juega un papel clave en este modelo. La criminalística es una de las bases de este modelo. Para que nos demos una idea, cuando ahorita que mencionábamos la trayectoria de Vollmer, su servidor tenía la idea errónea de que había sido Hoover el que había institucionalizado las ciencias en criminalística en el FBI, con las huellas digitales, con la perfilación criminal, con el estudio de la escena, el control de la cadena de custodia. No, fue Vollmer. Hoover fue a estudiar con Vollmer cuando tomó la agencia y copió parte del modelo. Obviamente, Hoover, siendo un burócrata nato y siendo un perfeccionista, lo empezó a estructurar en fichas criminales, cosa que Vollmer no tenía. Él le dio su toque también. Pero esa es la trascendencia de los modelos profesionales de seguridad pública. Tienen amplio conocimiento en ciencias policiales y en criminalística. Tenemos que entender una parte esencial aquí. La criminalística, las ciencias policiales y la medicina forense están altamente interrelacionadas las tres. Altamente interrelacionadas. Tienen nociones y bases las tres materias de una y de otra. Ahorita vamos a discutir por qué. En muchos países se busca, todavía se busca al delincuente por un medio instintivo y rara vez muchos de ellos hacen el caso adecuado a la escena del crimen, mucho menos hacer una investigación forense. Las confesiones eran, y todavía hay quien sigue abogando por esos medios,
de que sean obtenidas de los sospechosos a través de la tortura. Como ya les mencionaba hace un momento, Edgar Hoover junto con Vollmer buscan eliminar torturas y empiezan a utilizar la dactiloscopia como prueba científica para localizar culpables y estableciendo las primeras bases de datos criminales del mundo, unificando las fichas criminales del país y capturar las huellas digitales de todos estos criminales para tener una base de datos. Hubo quien en su momento dijo que era ilegal, no estaba correcto, pero tienes que tener esa información. Las policías modernas, profesionales, tienen que tener un enfoque científico. Todos sus miembros operativos tienen que estar capacitados en técnicas de criminalística, en preservación de la evidencia, para lo cual Levokov en 1978 recomendó unos pasos. Primero que nada, asegurar la escena del crimen, no tocar nada, fotografiar toda la escena desde diferentes ángulos y asimismo hacer un bosquejo de ella, siendo preciso en las dimensiones, buscar detenidamente la evidencia, ¿sí? Es decir, que los expertos, peritos y policías trabajen en conjuntos. Para este paso es impredecible que los policías conozcan toda la secuencia, si no, pues van a contaminar la escena. Tomar grandes acercamientos de la evidencia a fin de que las fotografías muestren evidencia y muestren las posiciones exactas antes de ser levantadas. Levantar y marcar la evidencia, hacer el señalamiento de indicios, ¿sí? Iniciar la cadena de custodia, embalar la evidencia, integrar la evidencia al laboratorio de criminalística, procurando su traslado y recepción, obviamente escoltándolos, resguardar la evidencia en lugar seguro y apropiado una vez terminado el examen y registrar por escrito todos los detalles de la escena del crimen. En un modelo profesional de seguridad pública, los elementos deben de tener estos 9 pasos bien memorizados, bien estructurados y deben de ser capaces de hacerlos. ¿Por qué? Porque les digo, deben de trabajar en conjunto, no en contra. Si el policía sabe hacer estas actividades, puede ayudar mucho a los peritos mismos de la fiscalía y trabajar en conjunto, no en contra. Y muchas veces trabajamos en contra. Claro, también es válido decir que, bueno, yo doy la seguridad y hago el acordonamiento, pero le digo, hoy en día tenemos la figura del policía con capacidades para procesar. Entonces, no está de más que nuestros elementos tengan esta capacitación. ¿Sí? Continuamos. A ver los chats aquí. Muy bien. Continuamos. Para llegar ya a la parte final, no extenderme tanto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué podemos concluir de toda esta plática en esta tarde? Bueno, un buen control de la cadena de custodia general genera indicios. Eso nos va a dar un modus operandi y nos va a dar información relevante del comportamiento criminal. Establece también, ahí dice estable, bueno, un error porque la computadora es americana y de repente me lo autocorrige, pero establece también perfilación criminal. Vamos a poder identificar a estos criminales, vamos a poder saber quiénes son, vamos a poder saber qué está pasando en la comunidad. El aseguramiento de los indicios de origen tecnológico, cómputo forense y su estudio nutren el ciclo de inteligencia constante y nos permite saber con exactitud dónde se necesita la presencia de elementos. Precision Police, que ya decíamos, para realizar más patrullajes aleatorios en dichas zonas de conflicto. Pero no solo eso. Estos indicios tecnológicos, la localización de los mismos, nos va a permitir establecer red de vínculos. Vamos a poder hacer una red de vínculos que permita ubicar a otros miembros de esa organización criminal, ¿sí? Y cómo se están moviendo y cómo se están comportando. Al establecer esa red de vínculos con esos indicios tecnológicos, podemos saber cómo están trabajando estas organizaciones, quiénes son, qué es lo que quieren, qué es lo que persiguen, quiénes son sus socios, más importante, quiénes los están protegiendo y quiénes están participando en actos de corrupción hacia estas organizaciones de tipo criminal.
Es especialmente importante el indicio tecnológico. En un teléfono están muchísima información de una persona, mucha. Podemos sacar mucho eh, aspecto de información de interés, porque a lo mejor pensamos que se trata de un solo perpetuador y resulta que es una banda que está operando en una determinada zona, pero esa banda a su vez tiene asociaciones y nexos criminales con algún otro cártel o con alguna otra organización criminal. Y bueno, ya nos vamos yendo y vamos estableciendo cuáles son estas relaciones criminales de interés. Eh, Estos indicios, como ya les decía, van a generar información. Este modelo nos da una respuesta más rápida a emergencias. Nuestros elementos están más capacitados. Podemos, como ya mencionaba, tener la capacidad de realizar investigaciones propias y operativos propios, utilizando como modelo los cambios realizados en la Ciudad de México en 2020. El uso de tecnologías en este modelo, drones, computadoras en las patrullas para consultar bases de datos, cámaras en las patrullas, el uso de tecnología satelital para rastreo de esas patrullas, la cámara en el elemento pegada, ¿sí? Y cámaras de vigilancia por la ciudad permiten generar más y más información y patrullajes precisos. Vamos a poder ubicar el crimen en tiempo real. Tenemos que continuar definitivamente con el modelo de Plataforma México, que era un muy buen modelo de base de datos criminal. Como ya mencionaba, la profesionalización y especialización de los elementos, policía científica, policía cibernética, unidad de operaciones especiales, tráfico, inteligencia policial y unidades de proximidad. Formación universitaria para los elementos, si no la tienen, dar estímulos y facilidades para que puedan acceder a ella, darles un modelo de vida. A ver, aquí quiero hacer un paréntesis, modelo de vida. Si nosotros observamos otras latitudes, por ejemplo, Estados Unidos, allá quien llega a ser policía es motivo de orgullo, más si es de origen mexicoamericano, es verdadero motivo de orgullo en la familia que llega a ser policía, y si llega a ser miembro de la patrulla fronteriza, todavía es más motivo de orgullo, ¿sí? Y festejan y hacen, y qué bueno, ¿verdad? Es la integración de nuestros hermanos de allá. Perfecto. ¿Por qué aquí en México, cuando un hijo de nosotros quiere ser policía, no queremos? Nos genera molestia. Y es más, ni queremos decir qué es. ¿Por qué? Si es la misma profesión aquí y allá, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que ahí hay un modelo de vida y allá se les dignifica y aquí no. Aquí no les ofrecemos un modelo de vida y no los dignificamos. Al contrario, les echamos la culpa de todos los males sociales que hay. No vayamos muy lejos. La primera reacción que tenemos cuando un policía de tránsito nos detiene, ¿por qué no paraste allá aquel que va más rápido? Es la primera. Espérame, te paró a ti porque tú eres el que está mal y fue el que vio. Y estás mal y no traes la licencia, no traes placas, no traes el carro en orden, no traes esto. Él tiene que hacer su trabajo. Pero no, lo ofendemos, la típica, no sabes quién soy yo, no sabes con quién voy a hablar, ahorita le hablo a mi compadre que no sé qué y vas a ver, hasta te van a correr. Y te digo, no respetamos cuando en otros países vamos y no vemos eso, ¿eh? Allá te paran y no dices nada. Entonces, tenemos que ofrecerles ese modelo de vida y ese respeto porque están arriesgando su vida. ¿Sí? Entonces, tenemos que pagarles bien, darles seguridad social, darles estímulos y darles la dignificación que ellos merecen por su trabajo. La misma dignificación que le damos al maestro, que le damos al médico, que le damos al ingeniero, al abogado, se le tiene que dar al policía y al bombero, porque son actividades de trabajo muy nobles y de servicio público que no cualquiera acepta hacer. A eso nos referimos con modelo de vida. El modelo profesional busca eso, que tengan una buena vida y puedan tener acceso a prestaciones sociales que llame a que la gente quiera hacer, porque ese es otro problema. Hoy en México nadie quiere hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque es difícil, porque es peligroso y porque pues no hay muchos estímulos para poderlo hacer, ¿no? Continuamos. Obviamente, el servicio médico, un buen servicio médico decente para el elemento y sus familiares que tengan seguridad social.
ya sea Seguro Social, ISSSTE o alguna prestación dentro del mismo gobierno, ¿sí? Capacitación básica en primeros auxilios y medicina táctica para que puedan atender una emergencia. Es imprescindible y en complemento y alimentación al ciclo de la inteligencia policial, la metodología forense y la criminalística. De otra manera, siempre vamos a ir un paso atrás de los delincuentes. Siguiendo este método, todo el tiempo vamos a tener información y vamos a poder conocer su comportamiento criminal y qué estrategia tenemos que emplear para ir atrás de estos criminales y traerlos a la justicia y procesarlos. El doctor Rafael Moreno González, en su obra Los indicios biológicos delito, establecía que los indicios constituyen el objeto formal del estudio de la criminalística, ¿sí? Si aplicamos el modelo de las 3 R's en respuesta rápida al asegurar una escena del crimen, nuestros policías deben de actuar profesionalmente en este, implicando un claro conocimiento de la criminalística y las ciencias forenses para controlar, conseguir y procesar los indicios que faciliten la captura al delincuente. En esta investigación reactiva con indicios forenses y policías con capacidades para procesar, traerá una mejor investigación, una rápida localización de los culpables, ¿sí? Todo esto que les acabo de mencionar ajusta perfectamente al modelo de seguridad pública basado en inteligencia policial y metodología forense, o sea, un modelo profesional, ya que estas investigaciones basadas en metodología científica e indicios tendrán mayor peso para los jueces y ministerios públicos, acabando con todas las controversias judiciales. Sería todo. Ahí está donde lo obtuvimos. Dejo el micrófono para preguntas. ¿Alguien que quiera comentar algo? Estamos a la orden. Dígame, Azucena. Hola, buena tarde. Al escuchar la ponencia, efectivamente, usted nos propone un modelo policial, pero entramos en la controversia de que cuando entramos a una plataforma política, porque todas las secretarías de seguridad ciudadana, ya sea municipales o estatales, pues interviene mucho el tema político, porque quien adquiere ese puesto de gobernador o de presidente municipal, pues las direcciones, como lo es la Secretaría de Seguridad Pública, entra el conflicto en lo que usted nos comentaba, los colores del uniforme, los horarios, el apoyo hacia la policía propiamente. Al tener una Secretaría de Seguridad Ciudadana, te enfrentas a tener la Dirección de Protección Civil y Bomberos, a la Policía Municipal propiamente o estatal, dependiendo tu puesto. Pero ahí interviene mucho el tema de qué dicen los síndicos, qué dice el presidente municipal, si hay el apoyo, no hay el apoyo, te vas con el gobernador. Por eso es precisamente que se propone un modelo profesional Así es. que es de solidez a la institución para que no esté contaminado por la demagogia política. Ujú, Esa es la base del modelo. Tiene que tener sus propios estándares de calidad, sus propios manuales de operaciones que sean sujetos a cambios, porque sí tienen que cambiar, pero no estén basados en una filosofía política propiamente, ¿sí? ujú. Muchas, más que filosofía política, muchas veces es demagogia política inclusive, ¿verdad? Así Entonces, es. ese es el objetivo. Si comentaba en las primeras diapositivas que era la base de August Vollmer, que no quería la interferencia política, para poder llevar a cabo. Sin embargo, la política pública como tal no se debe separar de. Esta institución ejecuta políticas públicas basadas en las mismas indicadores y la misma información que tiene, ¿verdad? Ese es el Así es. objetivo central. Ujú. Y mi segunda intervención sería en el tema
que usted maneja respecto de Policía Federal que se desintegró para hacer, bueno, lo absorbe Guardia Nacional, los cambios que se han visto y las deficiencias que se han visto en carreteras y en varios puntos que sí era Policía Federal quien intervenía de manera directa. ¿Cuál es su opinión? Lo que pasa es que ese es un modelo militarizado y tiene más un enfoque gubernativo, pero llama la atención también mucho que absorbe a muchas unidades, ¿sí? Como por ejemplo la policía científica y la policía cibernética. Esas siguen operando bien. Habría que hacer una revisión integral a la estrategia de la seguridad en carreteras, ¿sí? Pero la Guardia Nacional es un modelo militarizado, ¿sí? Es un modelo más de tipo gubernativo, pero a lo mejor se concibió como un modelo gubernativo, pero al absorber a la Policía Federal, tomó capacidades de modelo profesional, ¿sí? Y tan es así que acaba de egresar creo que no recuerdo el número específico de elementos con licenciatura en seguridad pública del Colegio Militar que van a ir a patrullar esas carreteras. Entonces, poco a poco está capacitando a sus mismos elementos que tiene, pero es muy pronto para ver el resultado. Ahora, la crisis de la inseguridad en las carreteras no venía de ahorita, ¿eh? Ya tenía tiempo. Se ha agudizado más, eso sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero le digo, es muy pronto para establecer, tiene 3 años en funcionamiento la Guardia Nacional. Yo le puedo decir que yo soy médico de profesión y trabajé en un centro COVID, que sin la Guardia Nacional no sé qué problemas hubiéramos tenido ahí, ¿eh? Su ayuda fue indispensable para la seguridad de los mismos hospitales, para la seguridad de los medicamentos que nos estaban trayendo, porque había escasez de medicamentos, y para la seguridad integral de la vacunación y el control que tuvieron. Le digo, sí es un buen modelo, nada más que es muy pronto todavía para ver los resultados del mismo. Eh, y hay que entender que esto tiene un precedente. El presidente Peña crea la Gendarmería Nacional, que nunca quedó claro cuál era el Para qué objetivo de este cuerpo, para qué era, y Ujú, luego lo termina siendo una división de la Policía Federal, ujú, cuando la Gendarmería era un cuerpo por sí mismo. Eso demostró desconocimiento y falta de cultura en seguridad, creo yo. Y eso fue lo que hizo esta transición un poco más difícil, porque le digo, tenías dos cuerpos en uno ya consolidado, que era la Policía Federal, y otro que no se entendía bien cuál era el funcionamiento del mismo. Ujú. ujú. Pero digo, dentro de lo rescatable, que a mí me gusta mucho que veo, es que empiezan ya a aventar a estos elementos con licenciatura en seguridad pública y con algunas especializaciones. Eso ya nos habla de un modelo profesional. Ok. Tal vez con una esencia militar, una disciplina militar, pero con una base profesional. Entonces ya se empieza a ver. Para hacer un verdadero balance tendrían que pasar, yo creo, que unos 2 o 3 años más. Ahora, no olvidemos, compañera, que son tiempos electorales. También todo se va a potencializar y a magnificar porque es un tiempo electoral. Le digo, tal vez en 2 años más sí habría que hacer una seria revisión a este funcionamiento de este cuerpo y ver si ha funcionado o no ha funcionado, qué número de detenciones ha logrado, y le digo, darle tiempo a sus elementos para que empiecen a irse terminando de capacitar. Hay muchos que todavía no están capacitados, están en fase D. Sí, A, y a mí me preocupaba, el problema perdón, fue, permítame, y el problema fue que muchos de los elementos de la Policía Federal, mire, desde el momento que su creador está en la cárcel en Estados Unidos, ya ahí estamos hablando de un problema de confianza y de seguridad en la institución muy grave. Yo no estoy diciendo que todos hayan sido así, no, 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 no. Conozco muchos y muy decentes y muy buenos policías, pero desgraciadamente le digo, hubo una contaminación y una penetración a su nivel de creación más alto. Entonces, era una institución que si bien estaba consolidada, traía muchos de sus mandos con problemas, pues asociados a, a- a la, a la corrupción, ¿verdad? Pero lo que sí tal vez fue un error fue que no se debió haber dejado ir a todos sus elementos. Había elementos muy buenos, con mucha experiencia,
Y pues, oye, por lo que hizo el jefe, pues yo no la voy a llevar, ¿verdad? Ese fue él, a mí investígame. Pero también hubo muchos que no quisieron seguir, que dijeron, yo no voy a seguir, ya no me gusta esto nuevo, y se fueron, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien más? Dice Maestra Plata, el problema no es que no se capacite al policía, sino que cada que cambia la administración, cambian a los jefes. Eso. ¿Quién es la Maestra Plata? ¿Dónde está? ¿Está por aquí? Buenos días, buenas tardes, perdón. Muy acertado su comentario, maestra. Ese es parte fundamental del problema del modelo profesional. Yo soy presidente municipal y llego y pongo a mi compadre porque ese quiere ser policía, porque es el que está en las fuerzas vivas de la ciudad y es el que más ha hablado del tema y es el que es más vociferante del mismo. Ese mero pongo. Oye, pero pues es que en su vida ha sido policía, no sabe, no tiene estudios. No importa, yo lo pongo porque es mi compadre y hágale como quiera. Ya de ahí vamos mal, porque esta persona no tiene cultura en seguridad. Es como si de secretario de salud, con todo el respeto, pusiéramos un licenciado. No necesitas un licenciado, necesitas un médico, alguien que sepa el tema del que va a hablar y el que va a tratar. Ese es parte del problema. Le digo, si hay capacitación, si se empiezan a dar algunas bases ya de capacitación y hay muchos estados que ya tienen su propia universidad de la policía y eso es muy bueno, imparten cursos de lo más profesional con los estándares más altos de calidad, pero tiene mucho que ver a quién pones de banda, a quién vas a poner de secretario. Ese es parte del problema. Muy bueno su comentario, maestra. ¿Sí? Dice, no sé, por ejemplo, la Policía Federal de Caminos la preparan para hacer infracciones de tránsito en carreteras. Pues la Policía Federal de Caminos ya no existe y ahora es la división Pelotón Carreteras. Y dice, no los quiero, los deshago, meta militares. Sí, ese fue es que miren, si empezamos a partir de muchas veces de soluciones rápidas a problemas tan complejos, no, un problema complejo tiene una solución compleja generalmente, ¿sí? Pero también hay que reconocer que hay muchas partes del país donde no se puede sin la presencia de los militares, ¿eh? Hay que reconocer eso. Hay muchos estados, muchos municipios que requieren la presencia de los militares de tiempo completo. Sí, tampoco podemos decir que se saca, no se puede, no es viable ahorita. Más bien lo que yo le digo es que debería de haber una coadyuvancia. O sea, está bien, policía militar tiene una función y policía federal otra. Esta gente estaba bien capacitada, sabían hacer una infracción, hacer vean los levantamientos de hechos de tránsito, iban a mucho apoyo con los peritos y demás. De repente esa gente con toda esa capacitación dice, no, ya no existes, y si los sacan, ¿no? ¿Y qué pasa con toda esa gente y toda esa capacitación y toda esa inversión? Y ahora pues meten nueva gente y otra vez volver a empezar. Por eso estamos así en pañales, porque todo el tiempo estamos volviendo a empezar. Todo el Cada tiempo administración se lleva los manuales. cada tiempo nos estamos reinventando, pero esto es por la misma demanda ciudadana que tienen seguridad y muy entendida esta demanda, o sea, ¿cómo se dice? Muy necesaria, pero ese ha sido parte del problema. Hemos pasado de modelo en modelo en modelo. Pero le digo, pese a lo negativo que se pudiera ver, parece ser que hay algunas buenas bases ahí sobre las que hay que trabajar, sobre esas mismas y se está trabajando, pero va a tomar tiempo. ¿Mm? Este modelo respondería más a corporaciones, el que yo les planteo, a corporaciones estatales y municipales. Ujú. Muy bien, ¿alguien más que quiera participar? A ver, Gómez González, Sandra Nayeli. Pues antes que nada, doctor, excelente su presentación, Gracias. muy enriquecedora para nosotros. Y algo que a mí me deja muy, pues muy marcado lo que ahorita usted dijo, que a los policías debemos de respetarlos, ¿no? No les damos ni el respeto ni la comprensión que deberíamos de darles como ciudadanos. Eh, hay un conflicto y al policía lo insultamos, lo agredimos, como usted lo dijo. Entonces, yo creo que debemos de reeducarnos, educar a nuestros hijos para que respeten a la policía, para que el día de mañana que necesitemos ayuda de ellos,
pues también entendamos que no dejan de ser seres humanos, no dejan de ser padres de familia, esposos, hijos, y que merecen un respeto, pero sobre todo ellos pues no pueden arriesgar la vida, como usted lo dijo, por un sueldo que no lo vale. Entonces, pues ese sería como que lo que más me dejó ahorita marcada de su presentación. Gracias. Muy amable. ¿Alguien más que quiera participar? Buenas tardes, doctor. Eh, Le felicito. Nunca había estado escuchando en esta materia una clase y me gustó muchísimo mi pregunta y le felicito. Mi pregunta es, ¿va a dar usted alguna otra clase? ¿Se va a hacer algún diplomado sobre este tema? Y si me podría decir cómo puedo también tener más información al respecto, porque sí me gustaría mucho llevar más allá de esta plática el tema. Gracias. No, le recomiendo mucho el libro The Profession de Bill Bratton y Turn Around, así se dice, de Bill Bratton también. Están en Amazon Kindle. Ujú. Y también, mire, tengo otro aquí a la mano. Modelos de policía hacia un modelo de seguridad plural de Francesc Guillén Lasierra. Aquí está, este libro le puede ayudar mucho y le puede orientar bastante. Ujú. Y pues yo quedo a la orden, ¿verdad? Cuando gusten alguna otra plática, con muchísimo gusto. Esta es la segunda que doy. La pasada la había dado de medicina forense, ¿sí? Pero quedo a la orden, ¿verdad? Cuando me inviten, con todo el gusto del mundo, aquí estamos para discutir un tema. Ciertamente los temas son controversiales, cada quien tiene su opinión, pero miren, el objetivo central es no se guíen de lo que están diciendo algunos medios de comunicación. Hay que formar el pensamiento crítico, leer, porque los medios de comunicación todos tienen agenda, todos traen su propia agenda de interés y pueden, y les digo, ser tendenciosos. Hay que analizar, hay que ver, hay que nutrirnos, hay que leer y escucharlos también los medios de comunicación. Y luego ya yo hago la idea y el pensamiento que yo tengo. Pero le recomendaría esos tres libros. La profesión de Bill Bratton, ¿sí? Turn Around, también su autobiografía, ahí viene mucho de la vida de él, y modelos de policía hacia un modelo de seguridad plural. Esos tres libros le van a hablar mucho de lo que vimos el día de hoy, ¿sí? Gracias, maestro. Sí, y retomando lo que había dicho la participante anterior, es muy cierto cómo se tiene el nivel de los policías. Cuando yo estudié la licenciatura en Derecho, la estudié en un grupo en el que de 45, 40 eran policías, y yo recuerdo mi familia cuando iba a entrar me dijo, no entres a ese grupo, espérate otro espacio, ¿qué vas a hacer ahí entre tanto policía? Y siempre así como el rechazo, ¿no? A la cuestión del puesto que tienen, y la gente pues tiene otra idea. Yo la verdad, hasta el día de hoy, grandes amigos ahí en la Dirección de Seguridad Pública, Súbele. y Sí, por esa razón me A da ver, más trae ese gusto puto hoy perro que que me haya a ver. gustado tanto esta plática, sí. Gracias, maestro. gracias. Gracias, a la orden, ya sabe, cuando guste. Dígame, Lizárraga. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la clase. Yo, más que una pregunta, yo considero que, y lo escribí de hecho, pero yo creo que pasan muy rápido los mensajes. Algo que nos atañe, y no de ahorita ni de épocas electorales, es un problema muy fuerte, es un cáncer que viene de raíz, que se llama corrupción e impunidad. Considero que mientras eso no quede limpio, mientras no no capacitar, sino más bien estimular a los policías con grandes sueldos, porque son raquíticos, y usted bien lo mencionó y lo acaban de mencionar también aquí, pues no se van a jugar la vida por 2 pesos, ¿no? Tienen familias, y aunque no las tuvieran, difícilmente yo creo que alguien podría llegar a hacer eso. Y desgraciadamente el crimen organizado
como la humedad, se ha metido y ha acaparado absolutamente cualquier pues, ámbito, ¿no? Policial, poder judicial, tienen el poder económico, tienen para accesar absolutamente a todo. Entonces, considero que eso es verdaderamente importante para poder empezar a hablar de una buena policía en un país que realmente lo requiere. Estados Unidos, Europa, pasa cualquier cosa e inmediatamente acordonan el área, no pase, no esto, cadena de custodia, o sea, y aquí desgraciadamente nos perdemos en tantas cosas y el vicio de la corrupción y la impunidad, ¿no? Que contra eso, ¿qué podemos hacer? Contra la corrupción, lo que en este caso en particular, en la corrupción a nivel policial, se tiene que fortalecer las unidades de asuntos internos. Se tiene que fortalecer las unidades de asuntos internos y tienes que procesarlos y retirarlos del trabajo a los elementos que fallen, pero no solo a los elementos que fallen, a los mandos que están fallando, porque muchas veces no es el elemento en sí, es el mando el que está coludido. Entonces, Claro. por establecer muy bien la investigación y la red de vínculos, pero no confundir asuntos internos con revanchismos internos, que muchas veces hoy los pasan al examen de polígrafo, que para mí es una prueba que ningún país del mundo utiliza más que Estados Unidos y México, ¿sí? El examen de polígrafo, y empiezan y dicen que porque falló en el examen lo corren y no le dicen por qué. Pues eso es violatorio a todo derecho constitucional. A ver, no. Vamos a hacer una investigación de las finanzas, vamos a tenerlo checado, ver todo, ver si sus ingresos coinciden con lo que él tiene y con el... Ah, bueno, pues entonces no hay acto de corrupción, ¿verdad? Pero digo, muchas veces se toma la investigación contra la corrupción como actos de revanchismo político. Decíamos hace un momento, es muy común que sale un presidente municipal, gane de la oposición y alguien va a la cárcel. Y luego termina el mandato de esa expresión política y ese sale libre. Ah, no, es que no había elementos en contra de... Y vuelve a correr para un cargo y luego ese gana y va y persigue al otro que lo persiguió. Y es un ciclo sin fin. Entonces, sí tenemos que establecer muy bien las unidades de asuntos internos y hacer investigaciones detalladas en las mismas que justifiquen que se remueva un interno. Hoy en día te pasan asuntos internos y el que va a asuntos internos lo corren. O sea, ya prácticamente estás fuera o te empiezan a decir, renuncia, renuncia porque te van a correr y te van a correr y te van a... Es el problema, ¿sí? Pero sí, aquí se tendría que fortalecer a las unidades de asuntos internos para que hagan las investigaciones, pero también muchas veces, ¿qué vas a encontrar? Digo, a lo mejor no es ni el mando el que está arreglado, ¿eh? Es un político o es alguien más y es lo que lo hace difícil, ¿verdad? Por eso te digo que deben estar ajenas, no a la política pública y no al control político del gobernante, no, pero sí deben de estar ajenas a la demagogia política, eso sí, ¿ok? Dígame, Miguel Ángel. En ese aspecto, como lo que está mencionando usted, como dijo la doctora, que al principio lo mencionó, lo que pasa es que la policía está muy politizado. ¿En qué aspecto? Simplemente en los ayuntamientos que vienen desde la misma Constitución. Yo digo que debería de haber una reforma a nivel constitucional para que lo que sea a nivel policía, a nivel ya sea estatal o municipal, se creara como un órgano independiente y autónomo, yo digo, o algo así. ¿Por qué? Porque ¿en qué aspecto? Porque ¿qué pasa en la Constitución donde dice el ayuntamiento o el presidente municipal se hará cargo de sus policías? Y lamentablemente es donde lo que yo le digo, yo soy policía municipal de Nesa y incluso hasta han hecho foros donde se hacen la Salle y vienen de Israel, vienen de Colombia, por el nuevo modelo que absorbió el municipio de Nezahualcóyotl para exactamente la seguridad pública. Y es lo que le digo, ¿qué pasa con la política en esto? En este aspecto, como es política, viene y en cuestión de pues los proyectos, pueden haber miles y miles de proyectos muy buenos, ¿no? Pero eso es lo que le comento, como dice usted, la política cuando se infiltra mucho en este aspecto aquí, porque el sueldo, en cuestiones de padrinazgos, como usted lo dice también, pienso Mire, yo que en ese aspecto se volviera... no vayamos muy lejos, oficial, para sintetizarlo. Mire,
yo soy el presidente municipal de ahí. Usted detiene a un hijo mío tomado. Exactamente. ¿Lo vas a procesar? No, ¿verdad? Porque tú lo procesas No, y la misma exactamente. mañana te corren, o sea, o ese mismo día. O te hablo yo, fíjate que es mi compadre, y pues déjalo ir, que no sé qué. O sea, no sabes qué es mi compadre, procésalo, va para adentro, para que aprenda. Ahí no lo va, y ya de ahí yo fortalezco tu posición como policía. Pero si yo te digo a ti, déjalo ir, lo que hice fue demeritar tu autoridad. Y ya es una forma de corrupción, no tuya, instigada por mí, ¿sí? También ha habido muchas veces que me hablan, oye, es que fulano está detenido, hay que se quede. Pero es que tú conoces, sí, conozco, pero hay que se quede. Yo ando tomando en la calle, no, pues que no. Yo ando haciendo, no, pues que no. Mucho menos lo debe andar haciendo él, ¿verdad? Entonces, pero te digo, entra en esa cuestión, o es tal líder de tal sector, de tal colonia, que es no sé qué, de TX partido, déjalo ir porque vamos a tener una manifestación de 100 gentes aquí afuera mañana en la mañana. Ese es el detalle, te digo. Ese es grande, el gran problema. Es lo que mencionaba Rudy Giuliani, el alcalde de Nueva York, el autor de la tolerancia cero, que decía, venían de repente los reverendos con las comunidades aquí porque habíamos puesto a disposición a 2 o 3, venían y me hacían manifestaciones terribles a la alcaldía, ¿verdad? A la presidencia municipal de allá de Nueva York. Pero dijo, yo nunca me eché para atrás. Pues no, ¿no? Y eso, aunque pareciera ser que pagaba un costo político, lo fortaleció políticamente y lo reeligieron. Lo reeligieron con más votos que la primera vez que ganó. Entonces, hay a veces que no se entiende eso, que se piensa que se va a pagar un costo político, pero a lo mejor ante el resto de la sociedad vas a ganar cierto criterio y vas a ganar otros votantes, ¿verdad? Pero es difícil, muchos no tienen es como dicen, ¿no? No sabes a quién estás parando hoy en día, a quién estás deteniendo. Nosotros sabemos que tú eres el policía, pero tú no sabes sabes que paraste un infractor en algo, pero no sabes quién es ni qué es, ¿no? Entonces, es lo difícil a veces. Por ahí parte el problema. Continúen. Continúa, Miguel Ángel. Ya, perdón, le digo, yo pienso que sí debe de ser eso, ¿no? Cambios en cuestión a nivel constitucional, para que exactamente estos proyectos nuevos que se están haciendo de seguridad pública, porque, vamos, esos ya, la policía también va evolucionando, junto como va evolucionando la humanidad. ¿Por qué? Porque pues antes no se veían delitos cibernéticos y ahora ya se tiene que crear una nueva policía. ¿Qué pasó con todo esto de derechos humanos también? Incluso cuando hacías una puesta a disposición, antes nada más lo certificabas ante el médico legista y hacías tu declaración de cómo fue la detención y tan, ¿no? Por ende, pues te van pidiendo nuevas, que te capacites, y siempre lo ha habido. Por ejemplo, Policía Federal incluso tenía para mí era una de las mejores. ¿Por qué? Porque incluso España, Alemania, venían y mandaban a policías federales a hacer cursos ahí, estaban muy bien capacitados, incluso tenían un área de infiltrados, entonces dices, tenían una estructura buenísima en ese aspecto, ¿no? Como en todos lados, es lo que les digo, siempre va a estar el efecto corruptor, pero sí, luego yo pienso que para que se haga una buena reforma en cuestión y seguridad pública en todo esto, debe de hacerse, como dice como hijo del autor, y empezar desde a nivel constitucional para que se pueda lograr esto, ¿no? Porque no, les digo, ¿qué pasa con a nivel estatal también? El gobernador se hace cargo de las policías estatales, el presidente municipal de sus municipios ahí, si fuera un organismo donde solo le viniera, pues exactamente como antes, pues venía Policía Federal, SEGO, y cometías un hecho ilícito también, y Secretaría de la Función Pública te investigaba también, aparte de su órgano interno, que era Asuntos Internos de la Policía Federal. Y es lo que le digo, quiera o no, pues sí, pienso yo, como dice usted, ¿no? Y el autor, debe de haber un corte errático en esta cuestión así, política, sí, pero policía es como el Poder Judicial también, como dice, ¿no? Los niveles de gobierno. Y ahorita, ¿cómo está pasando con toda esta política criminal en cuestión de que ya le están sacando a Saldívar, que
que esté con todos los fraudes o con todos los padrinazgos. Entonces pienso yo que sí debería haber una separación. Sí, debe de haber una separación. De eso parte este modelo profesional que les presenté. No creado por mí, ¿verdad? Creado por August Vollmer. Sí, muy bien, oficial. Muchas gracias por sus comentarios. Claudia. Sí, buenas tardes, doctor. Aproximadamente en 2010, yo recuerdo de una forma de que algunos estados trataron de profesionalizar a sus policías y fue con la creación de una figura que le llamaron el mando único. Sin embargo, doctor, creo que no prosperó y por lo que usted ahorita nos está platicando, porque los presidentes municipales perdían el mando de su policía en favor de la policía del estado. Por cuestiones políticas se empezó a desvirtuar la buena intención y a la fecha, pues me parece que esta figura ya desapareció. Doctor, por ejemplo, estos podría ser un ejemplo de intento de profesionalización de la policía? Eh, sí, fue un intento de profesionalización de la policía, pero el mando único fue una cuestión, volvemos a lo mismo, de tipo política. Era algo que quería García Luna para controlar todas las policías del país, era lo que él estaba buscando hacer, ¿sí? Y él hablaba mucho de la homologación de los criterios. La homologación está muy bien, eran los mismos uniformes, los mismos tipos de patrullas, ciertas marcas, ciertas armas, ciertos proveedores, etcétera, etcétera. La idea era buena, pero los gobernadores se resistieron, no los presidentes municipales, fueron los gobernadores los que se resistieron porque no querían capacitar y estandarizar a sus elementos por los costos que iba a generar y porque iban a perder un control político. Pero la intención que había detrás de eso no era tanto profesionalizar. Sí había un intento de control político. Tan es así que después Felipe Calderón quiso ser procurador de la República. O sea, que terminando de ser presidente, quería que la candidata de su partido lo nominara procurador, una cosa totalmente fuera si ya fuiste presidente, pues ¿cómo vas a ser procurador? O sea, yo no le hallo. Entonces, eso fue lo que lo detuvo. La idea partía de un modelo profesional y era una buena idea, digo, homologar criterios, homologar uniformes, homologar patrullas, homologar equipo, homologar capacitación, estandarización, o sea, era buena la idea, era muy buena, pero le digo, atrás de eso había un objetivo político y también un objetivo de tipo criminal, porque la persona que lo estaba queriendo hacer, le digo, ahorita está preso en Estados Unidos, ¿sí? Donde ya lo encontraron culpable, entonces, junto con varios de sus colaboradores. Por eso le digo, pero sí, la idea valdría la pena retomarla. Parte de esta idea va por ahí. Ujú. Muchas gracias, doctor. Como siempre, súper interesantes sus pláticas. Gracias, a la orden. ¿Alguien más que quiera decir algo? Maloesa. Sí, muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Sí, quería hacer algún comentario, muy interesante su plática. En específico, así como comparte la compañera Gigi, perdón, Lizárraga, pues el problema se viene de la corrupción, ¿no? Entendemos que si hubiese algún tipo de profesiograma, una política de control de calidad para la seguridad y obviamente un acercamiento con la ciudadanía, pues todo tuviese un cambio, ¿no? Inclusive si la Comisión Nacional por parte del Congreso pues manejara el recurso precisamente lo destinara y lo controlara y lo fiscalizara, pues obviamente tendríamos una base significativa, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el policía de barrio, como bien refiere la compañera, pues de ahí se corrompe, ¿no? Y se va dando una cadena. Inclusive, como dicen, está muy politizado. ¿Por qué? Porque si algún familiar, algún pariente de un político importante lo detienen, lo infraccionan, inclusive lo presentan al Ministerio Público, pues desde ahí parte un vicio, ¿no? La cadena de corrupción es inmensa en México, entonces, pues sí, prácticamente es un cáncer. Y mientras no tengamos un control precisamente de estándar de calidad para un protocolo que se debe de realizar para ser servidor público, primero que nada, una profesionalización
y en sí pues la inversión que se debe de tener para tener un cambio en el ámbito de la sociedad mexicana y que la propia sociedad pues obviamente se encamine a creer otra vez en sus corporaciones. Doctor, muy interesante su plática y qué amable por la participación. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. La corrupción es un mal que se tiene que eliminar en todos los niveles de gobierno. En todos, no nomás en el ámbito de procuración de justicia, en todos los niveles, y transparentar bien el uso de recursos. Lo que pasa es que a veces se malentiende, ¿no? Y nos vamos al extremo, ¿sí? Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad, ¿sí? Muchas gracias por el espacio al Grupo Luna y asociados. Gracias por permitirme compartir esta opinión el día de hoy, esta pequeña ponencia. Espero haya sido de su agrado, ¿sí? Y pues quedo atento a la orden y espero más adelante realizar algún otro trabajo aquí con ustedes. Como siempre, un gusto. Les digo nuevamente, espero les haya gustado. Concluimos que, le digo, se requiere mejorar las condiciones de vida de los policías, se requiere el uso de tecnologías. Le digo, hay un buen modelo para mí que se está usando en la Ciudad de México, que creo que si todo indica que se va a replicar a nivel nacional, sí, va a ser muy bueno. Creo que soy muy optimista con lo que veo ahí y muy optimista con lo que estoy empezando a ver. ¿Ok? Entonces, pues muchísimas gracias. Quedo a la orden de todos. Me despido. Bonito sábado. Espero haya sido de su agrado. Muchísimo. Gracias, Muchas doctor. gracias, maestro. Excelente ponencia. Gracias, profesor. Qué Gracias, amable. doctor, excelente día. Gracias, muchas gracias. Doctor Malio, muchísimas gracias. No prendo mi cámara porque ando en el mar, pero muy agradecido por la clase. Soy Gabriel Luna para servirle y gracias por la oportunidad de esta clase gratuita. Gracias, maestro, a la orden. Como siempre, un gusto compartir con ustedes. Gracias. No, al Nos vemos. contrario, la segunda clase que nos regala alguien que regala una clase, la verdad que es de reconocerse. Y también gracias a nuestra querida amiga, la perito Yade, porque ella la quiso posible esto. Gracias a todos. Así es. Cuando la licenciada Jade necesite algo, siempre a la orden. Bonita tarde. Gracias.